del año, pero pues por razones más que evidentes nos tocó por este medio. Entonces, ¿qué es la idea? Trabajar en este semestre, eh, tal cual como se fue manejando en segundo periodo y tratar de mejorar día a día con respecto a este proceso académico que estamos llevando. ¿Listo, muchachos? Entonces, como les dije a comienzo del segundo periodo, la idea es que ustedes también pongan mucho de su parte, pues porque yo también voy a poner mucho de mi parte para que este proceso siga adelante. ¿Listo, muchachos? Y por favor, conciencia. Listo, ustedes ahorita tienen muchas ocupaciones, aparte de las materias, necesito que se enfoque mucho en su proyecto de grado, porque va a haber una parte del semestre donde tengamos que interactuar todos con respecto a eso, porque como ya le dije en algunos grupos, yo me encargo de la parte de las gráficas, una parte de las encuestas, los análisis de las mismas, etcétera, etcétera. Entonces, necesito que vayan avanzando con el proyecto de grado, muchachos, porque para cuarto periodo, si se dejan coger la noche, en cuarto periodo les va a tocar trabajar el triple, ¿listo? Y van a haber muchos vacíos con respecto a lo que yo les voy a explicar del proyecto de grado. ¿Listo, muchachos? Entonces, mi sugerencia es que le vayan metiendo cositas a su proyecto de grado. Bueno, ya dejando el sermón a un lado, vamos a comenzar este tercer periodo de tecnología con números complejos. ¿Por qué números complejos? En tercer periodo vamos a ver algo que se llama fasores. ¿Qué son los fasores? Los fasores son elementos electrónicos que tienen resistencias, inductancias, etcétera, etcétera. O sea, dentro de un elemento de eso es un cuadrito, más adelante cuando lo veamos en el diagrama, en la próxima clase, dentro de ese cuadrito van a haber varios circuitos, o sea, dentro de ese cuadrito que les voy a mostrar posteriormente puede haber una resistencia, un LED, un diodo, etcétera, etcétera. Cositas que ustedes deben haber visto en noveno. Todo condensado en un solo lado. Y eso son fasores. ¿Qué matemática se va a utilizar para el manejo de fasores en circuitos? Se van a utilizar las matemáticas de números complejos, ¿sí? ¿En dónde vimos eso? En trigonometría. ¿Recuerdan el año pasado cuando vimos polar y rectangular con esos ejercicios que eran eternos? Esos tipos de ejercicios o esa clase de matemáticas se va a aplicar aquí a circuitos, ¿listo? Entonces sí necesito que pongamos mucha atención en este periodo para que los conceptos matemáticos que vimos el año pasado se apliquen aquí en estos circuitos. Entonces voy a comenzar esta clase y de pronto la otra vamos a comenzar con cosas básicas que ya hicieron el año pasado, pero lo voy a poner a manera de recorderis para que el desarrollo de dichos circuitos sea mucho más óptimo para todos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con los números complejos, que es lo que se va a manejar durante todo el periodo. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben, ok, allá la persona que me hizo un interno, perfecto, que no se preocupe. Qué pena con ustedes. Entonces, como ustedes saben, los números complejos no pertenecen al grupo de los números reales. Recuerden que los números reales son los que comprenden los naturales, los racionales, los decimales, los enteros, etcétera, etcétera. Estos números complejos están en un grupo aparte. ¿Por qué? Por la estructura que tienen. Entonces, estos números reales se representan siempre con la letra I. ¿Listo? Estos números reales tienen una estructura y cómo se ve en pantalla. ¿Qué tipo de estructura tiene? Una parte A, que es la parte real, un signo, que ese signo puede ser más o menos, y una parte B, que representa la parte imaginaria, ¿sí? Recuerden que estas dos cosas pueden ser inversas. Primero puede ser mi parte imaginaria y posteriormente mi parte real, pero en un alto porcentaje siempre vamos a encontrar esta estructura. Primero la parte real y la parte imaginaria, que esa parte imaginaria notemos que siempre, siempre está acompañado de la letra I. ¿Listo? Entonces esa es mi estructura de mi número complejo, tal cual como lo vimos en el año pasado. Aquí tenemos ejemplos de números complejos. Como pueden observar a lo que vimos previamente, aquí tenemos una estructura, aquí tenemos 7i menos 2i. Entonces, como lo dije hace un momento, pueden notar que
el orden de la parte real como la parte imaginaria no nos va a afectar, ya que si tiene estos dos componentes, pertenece al grupo de los números reales. ¿Listo? Así como lo dice ahí en pantalla, que dice que la forma estándar es A más o menos B con la parte imaginaria. Aquí podemos ver en el primer ejemplo 7i menos 2, donde la parte real, ¿cuál sería? Menos 2 y su parte imaginaria sería 7i. ¿Listo? Tenemos un segundo ejemplo que me dice 4 menos 3i, donde sabemos que la parte, ¿quién? La parte real es 4 y la parte imaginaria es menos 3. ¿Listo? Aquí en pantalla, ¿qué sale? Sale es que 4 más menos 3i. ¿Por qué le colocan más menos 3i? Si utilizamos desde los signos, ¿cuánto me daría más por menos? Más por menos, menos. O sea que son dos formas diferentes de escribir mi número complejo. O sea, lo podemos escribir tal como 4 menos 3i o también, utilizando ley de los signos, lo podemos escribir 4 más menos 3i. Es una parte totalmente algebraica que se estudió por allá en octavo cuando vieron fracciones algebraicas y todo ese cuento. También tenemos aquí otro ejemplo muy particular. Me dice 9i, pero entonces dirán, profe, ¿cuál es la parte real? La parte real, cuando no salga, siempre va a ser el número 0, ¿listo? Por ejemplo, aquí como el que tenemos acá en pantalla, tengo solo 9i, entonces mi parte real siempre va a ser 0. Que eso quede claro porque en muchos ejemplos puede salir eso en circuitos y tienden a confundir todas las operaciones de ahí para allá, ¿no? Entonces no se les olvide, si yo veo un 9i solo y si estamos trabajando con los fasores que manejan números complejos, la parte real siempre va a ser 0. Listo, tenemos aquí otro ejemplo, el siguiente que dice menos 2, entonces ya es un caso totalmente inverso al anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si sé que estoy trabajando con números complejos y tengo solo la parte real, mi parte imaginaria, ¿cuál sería? 0i. Importante, siempre colocar el 0 y la i. ¿Listo? Esa i jamás se puede pasar por alto porque es lo que me denota que estoy trabajando con números complejos. ¿Listo, muchachos? Ojo con eso. Bueno, como sabemos, los números complejos, como todos los números que conocemos en general, manejan operaciones básicas. Los números complejos manejan muchísimas operaciones, pero las que vamos a trabajar aquí básicamente son las fundamentales y con algo de álgebra. Pero ese algo de álgebra es muy poquito, cosa que vamos a ver mucho más adelante. Entonces tenemos como operaciones fundamentales la suma, la resta, la multiplicación y la división. Profe, de casualidad, ¿usted va a enviar videos como en las anteriores clases? Claro que sí, muchachos, obvio. Yo pienso que esos videos les pueden servir a ustedes de apoyo para cuando yo coloque una guía. Ustedes saben que yo jamás les preguntaría algo que no les he enseñado. Entonces, dependiendo ya el nivel de complejidad de los temas, yo voy a poner un video así como lo hice el periodo pasado. Pero digamos, con este tema en particular de estas operaciones, yo creo que el video sobra. Igual, si de pronto podría ser uno de potencia, que es como el más difícil de todos, ¿listo? Uno de potencia y división, que es como lo más difícil que se va a manejar acá. Bueno, entonces seguimos. Entonces tenemos la primera operación fundamental de estos números complejos, que es la suma. Entonces aquí me ponen el ejemplo, dice, hallar la suma de 5 más i más 1 menos 3i. ¿Listo? Recuerden que algebraicamente cuando yo solo tengo la letra, ¿qué tengo de coeficiente? Siempre tengo un número 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Planteo mi suma, como lo ven en pantalla, ¿y qué voy a hacer? Voy a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces decimos 5 más 1, 6 y 1i menos 3i igual a menos 2i. Muy fácil, ¿cierto? Tal cual como lo hacíamos en álgebra. Entonces, la suma, ¿cómo se hace? Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Repito, entonces 5 más 1, 6 y 1 menos 3i, 2i. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy fácil la suma. Bueno, entonces continuamos.
La resta. Entonces, ojo que la resta aquí tiene, ya comienza a tener un poquitico de complejidad, pero solo es un poquito. Entonces tenemos este ejemplo que dice 3 más 2i menos 5 menos 6i. Entonces recuerden que ese menos va a influir siempre en mi segundo término. En este caso, mi segundo término, ¿quién sería? 5 menos 6i. Ese menos, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar o a hacer ley de signos con lo que está por dentro del paréntesis. Entonces, en este caso en particular, planteamos, ¿cierto? 3 más 2i menos 5 menos 6i. Entonces, ese menos lo voy a multiplicar por los términos que estén por dentro de mi paréntesis, ¿listo? Entonces voy a decir menos por 5, ¿cuánto me daría? Menos 5, como lo vemos en el segundo reglón, como lo vemos acá. Y decimos menos por menos sería más, entonces me quedaría más 6i. ¿Listo? Entonces repito ese pedacito de nuevo. Menos por 5, menos 5, y menos por menos, más. Y me quedaría más 6i. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer términos semejantes. ¿Por qué voy a hacer términos semejantes? Porque tengo números reales y números imaginarios que puedo operar. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Voy a comenzar a operar siempre los reales primero, así como por orden de anotación. Entonces decimos 3 menos 5, ¿cuánto me daría? Menos 2. ¿Y a quién tenemos de término semejante con la parte imaginaria? A 2 y a 6. Entonces, más 2i más 6i me daría 8i. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿O volvemos a explicar ese pedacito de la resta? Profe, ¿podría volverlo a explicar? Es que no entendí bien. Listo. Entonces, ojo acá. Entonces dice la resta. Tengo dos términos. Primer término dice 3 más 2i menos 5 menos 6i. Ahí está planteado perfecto. Vuelvo y lo planteo aquí en este renglón donde está el cursor, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el menos? Este signo menos en la resta, pilas, en la resta, siempre va a multiplicar a lo que está en el segundo término. Mi segundo término, ¿quién es? 5 menos 6i. Entonces, este menos lo que va a hacer es multiplicar esos dos que están ahí. Entonces, comienzo. Menos por 5, menos 5, menos por menos, más, ¿y qué me queda? Más 6i. ¿Hasta ahí bien? Esa es como la parte difícil del método. Después de haber hecho esa multiplicación del signo por el segundo término de mi número complejo, ¿qué voy a hacer? A coger los términos semejantes y hacer las operaciones pertinentes. Entonces, en este caso en particular, mi parte real, tengo dos partes reales, que la primera parte real sería 3 y la otra parte real sería menos 5. Entonces hago esa operación. 3 menos 5 me daría ¿cuánto? Menos 2, y mis otros términos semejantes serían las partes imaginarias, que en este caso en particular serían 2i y 6i. ¿Qué signos tienen más? Entonces, más 2i más 6i sería 8i. Y ahí tengo mi respuesta final. ¿Listo? Ok, listo. Gracias, profe. Listo, listo. Continuamos. La multiplicación. Aquí ya comienza a tener un poquito más de complejidad estos números. ¿Por qué? Porque aparece i a la 2. Así como está encima del Homero, dice que i a la 2 equivale a un número. Siempre que veamos un i a la 2, va a equivaler ¿a quién? A menos 1. ¿Listo? No olvidar, ese i a la 2 siempre equivale a menos 1. ¿Listo? Entonces, vamos partiendo de ese principio, vamos a hacer la multiplicación. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tenemos acá? 5 más i por 1 menos 3i. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo se hace esto? Como en la multiplicación de binomios, o de binomios, sí, de álgebra. Entonces, ¿cómo se hacía? Primer término por primer término, en este caso, 5 por 1, ¿cuánto me daría? 5. Ahora, ¿qué voy a hacer? 5 por el segundo término, o sea, 5 por menos 3i. ¿Cuánto me daría? 5 por menos 3i, menos 15i, es el que vemos acá. ¿Cuál sigue? Ahora multiplicamos a i por 1. Entonces digo i por 1, i es el que vemos aquí.
Y continuamos. Y por menos 3i sería pues 1 por 3, 3. Y más por menos, menos. Y ojo, porque sabemos que i por i es i a la 2. Entonces, de antemano, ya sabemos que i a la 2, ¿quién es? Menos 1, no se les olvide. I a la 2 es menos 1. Entonces, lo que toca hacer es, en la parte del 3, que como se fijan, tengo i a la 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? A multiplicar a menos 3 por menos 1. Entonces, el 5 lo bajo quietico, el 15 lo dejo quieto y la i la dejo quietica. Lo que voy a cambiar es, este i a la 2 lo voy a transformar ¿en quién? En menos 1. Y menos 1 por menos 3 me daría más 3. ¿Listo? Para los que tengan calculadora a la mano o algo así, saben que la multiplicación está bien hecha. ¿Por qué? Menos por menos, más, y 3 por 1, 3, que es el que vemos aquí al lado derecho de la pantalla. ¿Listo? Después de haber hecho esa operación, perdón, voy a hacer lo mismo que hacía en la resta. Voy a hacer términos semejantes. Voy a sumar mis partes reales con mis partes imaginarias. Entonces, mi parte real tengo como 5 y más 3. 5 más 3, ¿cuánto me daría? 8, y es el que vemos acá. Y tengo dos partes imaginarias, que mi primera parte imaginaria es menos 15 más i. Recuerden que cuando está solo la i, tiene un 1. Entonces digo, menos 15 más 1 me daría menos 14i. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o repito este método de la multiplicación? Necesito que pregunten, muchachos, porque eso es de vital importancia que lo tengan claro para el desarrollo de los fasores. ¿Alguno? ¿Continúo? No, profe, yo me confundí ahí con el i a la 2, ¿de dónde desaparece? Ah, listo, perfecto. Voy a volver a plantear toda la multiplicación, ¿sí? Y necesito que estén atentos con ese pedazo que es como lo más difícil. Por eso puse ahí al lado izquierdo encima del número que tener en cuenta el término i a la 2 menos 1, ¿listo? Entonces, tenemos la multiplicación 5 más i por 1 menos 3i. ¿Qué hay que hacer? La multiplicación tal cual como se hacía en álgebra. Primer término por segundo término por primero y segundo por segundo. Teniendo en cuenta que 5 es el primer término y la letra i es el segundo término. ¿Listo? Entonces, digo 5 por 1, 5 es el que encontramos acá. Continuamos. 5 por menos 3i, ¿cuánto me daría? 5 por 3 y menos 15i. Es este segundo término que tenemos acá. Ahora vamos con la i. Recuerden que esa i tiene un 1. Entonces decimos 1i por 1, i, o i por 1, i, como lo quieran ver. ¿Listo? Y continuamos. I por menos 3i, ¿cuánto me daría? 1 por 3, 3, ¿cierto? Ya que es donde viene la confusión. Pero, ¿qué me hace falta multiplicar? Las i, ¿cierto? I por i a la 2, si es el que encontramos aquí al lado. Y recuerden que i a la 2, ¿a quién corresponde? A menos 1, como lo vemos aquí encimita. Recuerden que cada vez que damos un i a la 2, corresponde a un ¿quién? A un menos 1. Entonces, ¿qué me quedó acá al lado derecho? Algebraicamente, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar este menos 3 por i a la 2. Pero i a la 2, ¿a cuánto equivale? A menos 1. Entonces digo, menos 3 por menos 1, ¿cuánto me daría? Más 3, ¿cierto? Porque menos por menos más, y 3 por 1, 3. Y ese es el numerito que encontramos acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí más claros con respecto a ese i a la 2 menos 1? Después de eso, ¿qué toca hacer? Coger términos semejantes y hacer las operaciones pertinentes. Entonces, primero voy a coger mis números reales, que en este caso en particular son 3, perdón, 5 más 3, que me daría 8, ¿cierto? Y mis partes imaginarias, que en este caso es menos 15 más i. Recuerden que esa i tiene un 1, entonces sería menos 15 más 1. ¿Sería cuánto? Menos 14. Y de esta forma tengo el resultado de la multiplicación. ¿Listo?
Entonces, continuamos con la división. Ojo, es de vital importancia que sepan hacer el proceso de multiplicación porque en la división se va a utilizar bastante. Entonces tenemos acá división, hallar el cociente. Cociente o división es lo mismo, como ustedes ya lo saben. Entonces tenemos este ejemplo que dice 3 menos i sobre 3 más i. ¿Listo? Entonces transcribimos acá, ¿cierto? Y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Recuerdan en el periodo pasado cuando hacíamos racionalización en límites en tema de cálculo? Vamos a hacer algo similar. Pero ¿a quién vamos a coger? Vamos a coger al numerador, o sea, en este caso, ¿quién es? 3 menos i. Y lo voy a poner aquí al lado. Lo voy a repetir tanto arriba como abajo. ¿Se dan cuenta? 3 menos i más sobre 3 más i. El que voy a repetir siempre va a ser este, el de arriba. Y lo voy a multiplicar, lo voy a poner tanto arriba como abajo. ¿Listo? ¿Por qué se hace eso? Porque es parte del método, eso lo vimos el año pasado. Entonces, ojo acá, siempre, reitero, siempre se va a repetir el numerador y lo voy a pasar a multiplicar tanto arriba como abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a multiplicar, tal cual como lo hice en la división, en la multiplicación, perdón. Te digo 3 por 3, 9. 3 por menos 3i, ¿cierto? Continúo, menos i por 3, menos 3i. Y el último, menos por menos, más i por i a la 2. ¿Listo? Entonces, continúo. Con el denominador voy a hacer lo mismo, pero acá es donde yo les decía que tocaba hacer un poquito de álgebra. Esto corresponde a una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Donde sabemos que aquí al lado derecho equivale a 9 y esta ahí la elevo al cuadrado. ¿Listo? Es lo mismo que hice en diferencia de cuadrados en álgebra, pero devolviendo. Entonces, ojo. Como les dije, igual para división y potenciación voy a hacer un video para que lo tengan mucho más claro. ¿Listo? Entonces continuamos. Ya hice lo de arriba. ¿Y qué debo hacer? Voy a hacer términos semejantes. Recuerden que i a la 2 ¿a cuánto equivale? A menos 1. Entonces, 9 más menos 1, ¿cuánto me daría? 8, y ese que tenemos acá. Y menos 3i. Menos 3i me daría 6i. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer acá en el denominador? 9 más menos i a la 2. Pero sabemos que i a la 2, ¿quién es? Menos 1. ¿Listo? Entonces me quedaría 9 menos menos 1. ¿Y cuánto me daría 9 menos menos 1? ¿Me daría cuánto? 10. ¿Listo? Para los que tengan calculadoras ahí a la mano pueden probar. Entonces 9 menos menos 1, porque saben que i a la 2 es menos 1. Entonces me daría 9 menos menos 1, me daría 10. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a dejar mi resultado de esta forma. ¿Listo? ¿Por qué no lo voy a hacer como está aquí al lado? Porque se me va a complicar mucho más. ¿Pero qué hice? Simplemente lo que se hizo acá fue repartir el denominador en los dos numeradores. Entonces me quedó 8 décimos menos 6 décimos de i. Pero es recomendable dejar siempre la respuesta aquí. ¿Listo? Para que no hayan confusiones. La potencia. Importante. Es de vital importancia que le tomen un pantallazo a este pedacito. Eso sí es muy importante, muchachos. Necesito que le tomen un pantallazo a este pedazo de la potencia porque más adelante lo vamos a utilizar muchísimo. ¿Qué se ve en esta parte de la potencia? Se ve simplemente cómo esta letra I se puede transformar en números y también en letras. Entonces aquí me dice, esta ley dice, I es igual a I, y a la 2, como lo habíamos visto que era, menos 1, y a la 3, si lo descomponemos, ¿a quién equivale? A I a la 2 por I, y a la 2 por I. Entonces, ¿qué debo hacer? Si sé que I a la 2 es menos 1 por I, menos I, ¿cierto? Y a la 4, ¿a quién equivale? A I a la 2
por I a la 2, pero sabemos que I a la 2, ¿quién es? Menos 1 y menos 1, entonces decimos menos 1 por menos 1, 1, ¿cierto? Seguimos. I a la 5, sabemos que I a la 5, ¿quién es? I a la 4, que ¿cuánto me equivale I a la 4? Miren, 1 por I, ¿y cuánto equivale I? Pues I, 1 por I, I. I a la 6 me equivale a I a la 4 y a la 2, pero sabemos que I a la 4, ¿cuánto es? Miren, 1, I a la 2, ¿a cuánto equivale a menos 1? Entonces decimos 1 por menos 1, menos 1, y es el resultado que tenemos acá. I a la 7 sería I a la 4 por I a la 3. Pero ¿cuánto vale I a la 4? Miren, 1. ¿Y cuánto vale I a la 3? Menos I. Entonces 1 por menos I, ¿cuánto me da? Menos I. I a la 8, I a la 4 por I a la 4. Pero sabemos que I a la 4, ¿cuánto vale? Miren, 1. Entonces decimos 1 por 1, 1. Y así sucesivamente hasta llegar a la potencia que necesitemos. Mientras que vayamos avanzando con el tema, vamos a tener más dominio de este tipo de potencias. Gráficamente tenemos que en el plano cartesiano, en el eje X, se grafica la parte imaginaria, en el eje Y se grafica la parte imaginaria y en el eje X la parte real. Eso también lo vamos a ir viendo, simplemente quiero que se den cuenta que también estos números complejos se pueden representar en el plano cartesiano. En Y, parte imaginaria, y en X, la parte real. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Yo sé que, digamos, sí se avanzó muy rápido, pero son cositas que ya teníamos del año pasado. Entonces, necesito que pongan de su parte, igual, como ya lo había preguntado hoy a Costa, cuando sea el momento pertinente, yo subiré un video con la explicación de algunos ejercicios, hacer un recorderis de lo que vimos hoy, para poderlo aplicar a los fasores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Listo? Entonces, muchachos, no se les olvide tomar el pantallazo de la potencia. Venga, por si algo para el que no lo tomó, lo voy a dejar acá. Porque es de vital importancia para más adelante. ¿Listo? Me preguntan aquí por interno antes de que se acabe la sesión. ¿Quieren las diapositivas? No sé. Si quieren, yo se las puedo enviar más tardecito. Sí, señor, por favor. Sí, profe, Listo. porfa. Listo, muchachos, pero pues saben que hay unas diapositivas que no tienen mucha teoría, sino lo que yo hablo. ¿Listo? Pues igual ahí con los ejemplos yo creo que se pueden guiar. ¿Listo? Entonces, voy a enviar esto por el grupo de WhatsApp y por la página, en dado caso a la persona quien esté ahí. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces hablamos el día de mañana para lo de física y que estén bien. Listo, profe. Chao, Gracias. muchachos. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.